A ver, en Puerto Rico, yo soy puertorriqueño como usted, el de la salsa. Hay una frase, dicen a una persona que va mal, le dicen se lo llevó pateco. Usted es puertorriqueña. ¿Y usted sabe por qué dicen se lo llevó pateco? Ni idea, pero lo dice. Así son los puertorriqueños. Decimos cosas que no sabemos por qué. Pero así son ustedes también. No importa de qué país sean. Decimos frases y no sabemos cuál es el origen de la frase. Hace un ratito estábamos cantando un himno, el anterior. No el último, sino el anterior. Y de pronto cambia y la melodía cambia y la letra no suena igual al otro. Es evidente que no es el mismo compositor. Entonces yo me ocupé en días atrás de preguntarle a un par de hermanos, ¿por qué cambia así este himno? Esta canción cambia de pronto. Yo no sé. ¿Y usted sabe de dónde salen esas líneas? Y se encogieron de hombro. Y 3 personas y ninguno sabía. Y claro, eso es un himno histórico del himnario cuando éramos niños. Y todavía muchas iglesias utilizan los himnarios, pero la mayoría de las iglesias ya no usan himnarios. Así es que los que no se expusieron a ese himno no sienten la diferencia, el cambio, para hacer alusión a aquel precioso himno histórico y clásico dentro de la iglesia cristiana. Se lo llevó pateco. Entonces, lo de pateco es similar. ¿Ve? Pateco era un sepulturero en el pueblo. Era un anciano que enterraba a la gente, era un enterrador. Entonces, cuando alguien estaba muy grave, decían, se lo llevó pateco. Y significaba que se moría. Se lo había llevado pateco. Lo mismo sucede con algunos pasajes de las Escrituras. Algunos pasajes de la Biblia sugieren que uno tiene cierta información en la cabeza, o que cuando menos está consciente de ciertas cosas, y porque está consciente de esas, aprecia otras. Cuando uno no está consciente de que el pecado nos destruye, entonces el perdón de Jesucristo no es apreciado en plenitud. Cuando la gente no sabe que la muerte está a la vuelta de la esquina, no deciden corregirse. Y cuando no tienen clara conciencia de que hay un cielo y de que hay un creador, y jugueteamos a ser ateos y jugueteamos a creer que salimos del mono, hasta que uno lo mira cara a cara y dice, Jesús, por nada del mundo iba a salir de esta cosa. Pero jugamos, nos entretenemos con esas cosas sin darnos cuenta cuán real es. Cuán real es. Por otro lado, en el ambiente de la iglesia hay gente que parecería no comprender que Dios desea que seamos transformados. No solo salvos, sino transformados. Vamos a la Biblia y leamos allí algunos versículos. Carta a los Efesios, capítulo 4. Si hay algo que usted no debe hacer, es venir al culto sin Biblia. No pretenda que usted se la sabe de memoria, porque se le nota que no. Traiga una Biblia cuando viene a la reunión cristiana. Efesios 4,
versículo número 17. Claro, hay gente que es tan inteligente que no es capaz de sujetarse ni obedecer. Versículo 17 dije, ¿verdad? Capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esta iglesia de Éfeso es considerada una iglesia madura. La frase del apóstol es fuerte. Ya no andéis. Es decir, paren la cosa ya. No sigan andando, no continúen andando como los otros gentiles. Y aquí la expresión gentil, pues claro, literalmente significa no judío. Pero en el contexto de la iglesia se utiliza para señalar paganismo, como los paganos, como los que no tienen ley, como los que no tienen referencia bíblica, escritural. Es fuerte la frase, como los otros gentiles, y los describe que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando menos diga, qué poderoso. Qué poderoso. Crecer requiere sustituir. Crecer requiere cambio. No es verdad que alguien está creciendo, pero sigue con las mismas actitudes. No es verdad. No es verdad que alguien madura, pero no cambia. Que alguien madura, pero sigue conduciéndose de la misma forma. Eso es una forma literalmente de demencia, y eso es una forma de inconsciencia. Estoy totalmente desconectado cuando pienso que tratando a mi esposa de la misma forma vamos a tener un resultado diferente, que hablándole al marido de la misma manera, que tratando al vecino de la misma forma. De alguna forma milagrosa, Dios va a hacer que se arregle mi relación con ese vecino. Él no me saluda, pero yo no hago nada para saludarlo. Y espero que algún día seamos buenos amigos. Si continúo tratando a una persona de la misma forma, el resultado siempre va a ser el mismo. De hecho, no el mismo. La realidad es que lo mismo repetido empeora. Es como la gota de agua cayendo en la roca. No es igual. Porque cuando usted le insultan ahora, le da incomodidad, molestia.
Cuando le repite la misma dosis 4 o 5 veces, usted va a rabiar. Y llega el momento que usted descubre que tiene recursos que no sabía que existían. Y hasta fuerza que no sabía que había en usted. Y surgen acciones y conductas peores. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Así es que repítalo conmigo. Crecer requiere sustituir. Crecer exige cambios. Yo quisiera que miráramos por un instante esa expresión que se utiliza en el versículo 17, como los otros gentiles, ¿sí? Como los otros gentiles. Está diciendo que esta no es una condición exclusiva de la iglesia de Éfeso. Esto es importante porque ocasionalmente leemos un pasaje de las Escrituras de la carnalidad de los corintios y decimos, qué mal estaba esa iglesia. Y ahora leemos estas barbaridades que dice aquí sobre la iglesia en Éfeso y somos capaces de decir, esta gente sí que viene de una experiencia pecaminosa extraordinaria. Pero cuando caemos en la frase, como los otros gentiles, nos damos cuenta que la condición de pecado no es privativa de la gente de Éfeso. Allí no está hablando de algo que vivieron estos efesios y nadie más. El apóstol Pablo está describiendo nuestra conducta antes de Cristo. La conducta de los efesios antes de conocer al Señor. No, pastor, yo no era así. Sí, mi hijita, usted era así. Sí, mi hijito. No, pastor, yo no recuerdo haber vivido ni haber hecho nada de eso. Bueno, no le dio tiempo. No había llegado allí. Pero estábamos en ese rumbo. ¿Cómo describe nuestros corazones? ¿Cómo describe nuestras mentes? ¿Cómo describe la mente y el corazón de aquel que no ha conocido a Cristo? Él dice, la vanidad de la mente. ¿En qué estaban? En la vanidad de la mente. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en lo mismo, que andan en la vanidad de su mente. Usted está atendiendo. En la vanidad de su mente. En el capricho de su mente. ¿Sí? En los deseos de su mente. En las pretensiones de la mente. No están viviendo. Y no vivían los efesios y algunos todavía lo estaban experimentando. Para Pablo es de suma preocupación que estando en la iglesia, estando en Cristo, todavía haya gente que vive en la vanidad de su mente. La mente lo sugiere y ellos lo hacen. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pastor, yo pienso así. En la vanidad de la mente. Lo decimos de otra forma. Yo opino eso. Y la gente es tan atrevida que dicen, la Biblia dice, pero yo opino. En la vanidad de la mente. Dios dice eso, Jesucristo dijo eso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, pero a mí me parece diferente al apóstol Pablo. A mí me parece diferente a Jesús. A mí me parece diferente a Dios. A mí me parece diferente a las Escrituras. Es decir, estoy sujeto a la vanidad de la mente. El proceso y la experiencia cristiana consiste en que la sabiduría de Dios, la sabiduría de las Escrituras, la sabiduría de la vida de Jesús me penetre. Por osmosis, de alguna forma, entre a mi ser
y modifique conducta. Modifique entendimiento, nuestro entendimiento. Nuestra mente es el producto de nuestra conducta, de nuestra familia, de nuestras experiencias, de lo que oímos, de nuestra sociedad. Así nos enseñaron a juzgar, así nos enseñaron a vivir, así nos enseñaron a pensar. Venimos a Cristo y debemos entrar en un proceso de aprendizaje. Y esto debe ser un proceso consciente, ¿sí? Eso de la vanidad de la mente habla de superficialidad. El apóstol Pablo está diciendo, no debemos a estas alturas ser tan superficiales como los del mundo. ¿Usted ha visto cómo el hombre natural cambia conforme a la moda de forma impresionante? Pero impresionante. Es ridícula. Usted piensa en un color, un carro de ese color. No, qué cosa ridícula. Nunca. No, eso es un carro así. No, los carros no deben ser pintados de ese color. ¿Sí? Hasta que un par de años más tarde, una marca de carro famosa saca una línea en ese color. Y después de unos días usted comienza a verlo bonito. ¿Sí? ¿Usted recuerda cuando los zapatos trompudos así eran ridículos? Y después ya no eran ridículos. Y los cuadrados eran ridículos. Y luego ya no eran ridículos. Y los puntiagudos eran muy ridículos. Y luego ya no eran ridículos. Y es curioso cómo juegan con nosotros. Vuelven a ser ridículos después. Y uno dice, Dios del cielo, como yo me ponía esa corbata ancha así que parecía un babero. Y luego otra vez van creciendo y ando con mi corbata ancha elegantemente vestida, ¿no es cierto? Y entonces miro las corbatas viejas. Ay, Jesucristo, esa corbata así tan delgadita, y yo me ponía eso. O miro una foto vieja. Mira, hay muchas fotos viejas. Los años se acumulan, no pasan, ellos se acumulan. Y yo miro esa foto y digo, pero ¿cómo yo me ponía eso? Próximo año llegó el cumpleaños y me trajeron 20 corbatas de aquellas. Y a veces pienso, no las debo botar, las debo guardar porque esto vuelve. Entonces nos manejan como les da la gana. Y hay gente, ¿sabe? Hay gente inteligente y hay gente bruta. La gente inteligente se da cuenta. De los otros no he dicho nada porque no me es permitido desde el púlpito. Sí, se dan cuenta y dicen, es verdad, uno cambia el gusto por los colores y por las formas y por los estilos y me van llevando y este vestido es inmoral y luego ya no. Ya no es inmoral. Y el vestido hasta aquí o la ropa así es inmoral. Ah, no, ya no es inmoral. No es así, pastor. Despierte. La futilidad de nuestra mente, la superficialidad del pensamiento. El apóstol, el término que utiliza, sugiere falta de sentido. Falta de razón, perversidad de las ideas. Él está hablando de una sociedad y un ambiente del corazón que produce ideas perversas, deseos perversos, propósitos perversos, razones perversas. Nosotros estamos, y cada iglesia lo habrá hecho en su época, pero a nosotros nos corresponde hoy hacerlo. No hay que esforzarse mucho para ver la perversidad de los movimientos. Nuestros jueces del Tribunal Supremo
en estos días revocaron una interpretación de la ley. El famoso caso de Roe versus Wade. Yo he pasado toda mi vida como pastor viendo a la iglesia pelear contra esa decisión y diciéndole al tribunal: oiga, ustedes tienen que reconsiderar esto es absurdo, esto es ridículo. Bueno, finalmente una reconsideración, y lo único que ha dicho el tribunal es: no es constitucional que una persona asesine a su hijo en su vientre o en el vientre de su esposa. ¿Cómo es que eso es malo? Alguien debe explicarme a mí cómo es que es malo que el Tribunal Supremo haya dicho: no es constitucional asesinar a un bebé. Le dijo a la madre: su vida se respeta, y la del bebé también. La del bebé también. Le dijo a la madre: mire, tome su responsabilidad y no lo engendre. Usted es dueña de su cuerpo. Evite el embarazo para que su idiotez no se resuelva asesinando una vida en su vientre. Explíqueme cómo se puede ser cristiano y estar en contra de esa decisión. Explíqueme cómo hay pastores y cómo hay predicadores gritándole al tribunal: usted no tiene derecho sobre mi cuerpo. ¿Cómo es que no tenemos derecho? ¿Cómo es que el tribunal no tiene derecho? ¿Cómo es? Háganme entender eso también, porque ando confundido. Pueden decidir en cuanto a otra cosa, pero no pueden decidir en cuanto a lo que llevo en mi vientre. Pueden legislar contra droga, pueden legislar contra asesinatos, pero no contra el asesinato de un bebé. ¿Cómo es que esa vida me pertenece a mí? Yo puedo hacer con ella lo que me da la gana. Usted quiere oír de leyes ridículas. En Puerto Rico, hasta hace 2 semanas, era asesinato doble si usted mataba a una mujer embarazada. Usted era condenado por matar a la mujer y usted era condenado por matar el bebé que iba en su vientre. Pero esa ley no era válida en caso de que usted decidiera sacarse el niño, y si el niño al sacarlo estaba vivo, lo podían matar, porque no tiene ninguna importancia. Entonces, mujeres en nuestro país se escriben aquí en la panza: este cuerpo es mío. Bueno, pues ese es suyo, pero el que está adentro, ¿de quién es? Como dijo uno de nuestros buenos presidentes: todos los que votan a favor del aborto ya nacieron. Solo quieren asesinar niños en el vientre aquellos a quienes sus madres y padres no los asesinaron. Ahora, tanto inyectan la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que algunos de nuestros jóvenes, aún en la iglesia, yo tuve que conversar con una jovencita aquí en esta iglesia que tenía un t-shirt puesto, un pullover pro aborto. Y yo decirle: con eso usted no participa en un culto aquí. Y dijo: ¿por qué? Estoy defendiendo el derecho de la madre y yo el derecho del hijo. ¿Cómo es que la vanidad de mi cuerpo es tan importante que no me importa lo que está sucediendo con un hijo de Dios en su vientre? Es que mientras está en la barriga
todavía no es un ser humano. No. La Biblia dice que Dios tiene planes con él. La Biblia dice que Dios lo diseñó. Sí, la Biblia dice que cuando Elizabeth fue a visitar a María, el niño que estaba en su vientre dio un salto porque reconoció al niño que estaba en el vientre de María. ¿Cómo es que no tiene espíritu pero responde? ¿Cómo es que no tiene espíritu pero goza? ¿Cómo es que no tiene espíritu? Pero los médicos y los psicólogos nos dicen que en el vientre aman, ríen, gozan, se entristecen, se asustan, tienen tranquilidad, paz y tienen tensión. Oh, eso se parece tanto a un ser humano. Entonces se me hace muy difícil entender a algunos creyentes. ¿Será que se parece en alguna manera a esto que dice aquí el apóstol? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en la futilidad, en la falta de sentido, en la perversidad, en el entenebrecimiento. Eso existe. Se entenebrece, se oscurece, dice Pablo, el entendimiento, la manera en que se piensa. Es ausencia de Dios, dígame. No es otra cosa, es ausencia de Dios. ¿De dónde yo saco eso? Mira el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Qué es ajenos a la vida de Dios? Sí, es ausencia de Dios, pero es ausencia de conocer el estilo de vida divino. Está diciendo, Dios no es parte de su estilo de vida. Dios no es parte de su forma de vivir, de su forma de desarrollo, de la experiencia cotidiana. Dios se ausenta de ese estilo de vida por la ignorancia, y yo sé que hay mucha ignorancia, pero el versículo dice que esa ignorancia tiene una razón de ser. El versículo nos lo dice, hay ignorancia, pero esa ignorancia tiene una razón de ser. ¿Por qué la gente es atea? ¿Por qué ignoran la existencia de Dios? ¿Por qué ignoran su presencia? ¿Por qué ignoran su vida? Porque volvamos al texto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, oiga, por la ignorancia que en ellos hay, y este por modifica ignorancia. La ignorancia tiene una razón de ser. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta ignorancia no es porque es bruto. Esta ignorancia no es porque no ha sido expuesto. Esta ignorancia es porque tienen el corazón endurecido. Porque es más fácil matar a un bebé en el vientre que tenerme que operar luego el poco de pellejos que me cuelgan. Hay que tener endurecido el corazón para negociar lo uno por lo otro. Ay, porque esa cosa me va a privar de mi libertad. Ya no voy a poder disfrutar la vida. Ignorante, si supiera cómo se disfruta un hijo. Si supiera cómo se disfruta, querría 20. Bueno, yo suelo ser un tanto exagerado. Por la dureza del corazón,
se han endurecido. Malos hábitos generan pérdida de sensibilidad. Las malas costumbres, las malas repeticiones generan pérdida de sensibilidad. Pablo a Timoteo utiliza la expresión la cauterización de la conciencia. Conciencias cauterizadas, como pasadas por fuego, que ya no sienten. Usted tiene una quemadura, un lugar que se atrofió por el fuego y usted lo toca y no siente nada. Quedó cauterizado. Y la conciencia de mucha gente se ha cauterizado y se ha cauterizado por la repetición de lo malo. Oh, pero el único pecado que hay en este mundo no es el aborto, ni es el único asesinato. El apóstol está hablando de otras cosas, está hablando de nuestras vanidades y está hablando de nuestras mentiras y está hablando de los odios y está hablando de los vicios y de las borracheras y de la insensibilidad y está hablando de la falta de cumplir con nuestras responsabilidades. Y se lanzan a desenfrenos, a desórdenes. Los llama el apóstol impurezas. Y los mismos que dicen yo nunca he tenido a otra mujer, a veces me dan deseos de decirle no, usted no ha tenido otra, usted ha tenido muchas. Porque tiene un vicio de pornografía que es espantoso y anda metido viendo lo que no debe ver y entregado a una experiencia a la cual no debe estar. Y eso lo llama la Biblia impurezas. Esas lecturas, esas conversaciones y esa clase de chiste impuro que contaminan nuestra mente y nuestro ser. Se entregaron ellos mismos, dice el versículo. Ellos mismos, no los entregó el diablo, no los obligó la sociedad. Ellos mismos se entregaron, no fue acción de otra persona. Esto es una conducta voluntaria, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo uno conduce a lo otro. Un pecado pide uno peor. Los vicios crecen, van en aumento, comienzan con un poco de droga y luego usan mucha droga. Pastor, yo nunca he estado en eso. No, se hacen otras cosas. Nos desensibilizamos y ya podemos ver sin ninguna preocupación 10,000 asesinatos por película. Esta semana me sucedió a mí. Estoy viendo una película de hace 2 años y es una película recién. Eso era lo que estaban dando. Y ahí me quedé en la sala de unos hermanos. Y entonces este individuo disparaba y disparaba y a nadie mataba. Y aquellos de allá para acá disparaban y disparaban y tampoco lo tocaban. Y era tantas balas. Y yo llegué a pensar, qué desperdicio de balas, con tan mala puntería. Necesitaban aquel Wick que de un tiro le vuela la cabeza y con un solo peine mataba 25 y venga el próximo y mataba 30 sí. Entonces, no, estos tipos están lentos. Necesitamos más asesinatos por película. Y uno no se da cuenta cómo uno se desensibiliza. No es cierto. Si se desensibiliza, era grotesco que una mujer se dejara ver el hombro. Ahora nacen sin hombro. No tiene ninguna importancia. ¿A quién le preocupa ese asunto? Y seguimos quitando y desprendiendo de todas partes y enseñemos y desarrollamos esa desensibilización. Desarrollamos esa condición porque el pecado pide más. Se lanzan al desenfreno.
Dese un saltito, mire el próximo versículo. No aprendisteis así a Cristo. Hubo un cambio que lo demanda nuestra experiencia de conversión. Mas vosotros no aprendisteis así a Cristo. Lo que está diciendo es aprender a ser cristiano. Está hablando de aprender la obra de Cristo, aprender la conducta de Cristo, aprender el modelo de Cristo, aprender la vida de Cristo. Para Pablo, Cristo no es Dios en el cielo, es Dios con vosotros, es Dios con nosotros, es Dios presente. Jesucristo es nuestro modelo, nuestro estilo. El estilo no lo produce Hollywood. El estilo no se genera allí. El estilo es Cristo, ese estilo de vida, esa forma de vida. No aprendisteis así a Cristo, a la persona. Y luego dice, sí, en verdad, lo leyó. Léalo. Mas vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y si en verdad le habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Si habéis oído a Jesús, si habéis oído la verdad, si la verdad realmente nos ha afectado, el apóstol establece que hay un supuesto de cambio, que hay un supuesto de transformación. No se puede ser vulgar inconverso y vulgar salvo. Tenemos en nuestra sociedad dos tipos de vulgares: los salvos y los perdidos. Oiga, eso no es como ser blanco o negro. Eso no es como ser asiático, caucásico, alto, bajito, flaco, gordo. Eso no funciona así. Esto es absolutamente diferente. El apóstol Pablo dice, cuando nacemos de nuevo, entramos en una experiencia de cambio. Entramos en una experiencia de transformación. No tenemos que tener hoy la conducta de Pablo, no tenemos que tener hoy la conducta de Jesucristo, pero ese debe ser nuestro norte y hacia allá debemos caminar. Nuestra vida, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, década tras década, debe cambiar. Y debe cambiar para bien. Y debemos medirnos y mirarnos y decir, ya yo no digo eso, ya yo no hago eso, mi vida ha cambiado, eso no es parte de mi estilo de vida. Alguien que dé gloria. Por aprender hacia Cristo entramos en otro estilo de vida, en otra forma de conducta. Y se hace evidente, se muestra por nuestro compromiso con la verdad. Se muestra por nuestro compromiso con el evangelio que oímos, con el evangelio que escuchamos. El predicador Salomón en Eclesiastés 7, ese versículo 29, yo lo uso mucho, pero otra vez. Él dice, he estado buscando un hombre entre mil o una mujer entre todas y no encuentro y esto es un desastre. Y en su negatividad hace este comentario, que Dios hizo al hombre recto. Esto sé, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que Dios hizo al hombre recto. Nos hizo con la capacidad de vivir en rectitud.
nos creó con la capacidad de vivir sin pecar. Nos creó con la capacidad de vivir para Él, pero buscamos las perversiones. ¿Sí? Decidimos involucrarnos en unas conversaciones y aceptar ciertos criterios y parecernos lógico y aceptable los argumentos del mundo. Rebélese contra el pecado. Entonces, el versículo 22 dice: despojaos. Y ese despojaos lo que significa es desvestirse. Quítese el ropaje del mundo. Las prácticas, la conducta pecaminosa hay que abandonarla. Tan real es eso que el versículo 25, que no lo leímos, pero que está allí, usted lo puede leer algún día. Dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. Pablo está diciendo: ustedes quieren saber de una carnalidad común en el ambiente, la mentira. ¿Cómo decimos mentiras? Entonces dice Pablo: despójese, desvístase de la mentira. ¿Cómo? ¿Cómo soy renovado? Sustituyendo. En lugar de decir mentira, hablo verdad entre los hermanos. En lugar de insultos y maldiciones, bendigo a los hermanos. En lugar de burlas, en lugar de mofa, ¿no es cierto? Alabamos, bendecimos. Él allá a los filipenses le dice: mire, en lugar de estar buscando los defectos a la gente, Pablo dice: esta es la nueva forma. Esta es la nueva forma. Todo lo bueno, todo lo amable, si algo de buen nombre, si es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Es decir, mire a la gente y búsquele una virtud. Mire a alguien que no sea yo. Una miradita, por favor, para el lado, para el otro lado. ¿Ya vio una virtud en alguien? Aparte del defecto. O sea, lo que usted vio rápido que lo miró, mire detrás para que encuentre digo, detrás del defecto encuentre la virtud. Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. Despojémonos. Ahora, fíjese bien, el versículo dice literalmente despojándose. O vayamos despojándonos. No está hablando de algo que ocurrió el día que me convertí. El día que me convertí, Cristo vino a mi vida. El día que me convertí, Cristo me perdonó. Y se inicia un proceso de transformación. Primer paso, despójese. Segundo paso, mire el versículo 23. Y renovaos. O sea, despojémonos, abandonemos las prácticas negativas. Y dos, renovaos. ¿Y qué es eso de renovaos? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es el espíritu de vuestra mente? Esa palabra espíritu, allí no está hablando del Espíritu Santo. Y allí no está hablando del espíritu del hombre como esa tercera parte, cuerpo, alma y espíritu. No está hablando de eso. Algunos teólogos lo traducen como talante. Talante, sí. Gente de talante. ¿Han utilizado alguna vez esa palabra? Talante. Han utilizado el término. Eso de talante es ánimo, es actitud, ¿sí? ¿De qué talante es ese hombre? ¿Qué tipo de hombre es? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su ánimo y sus actitudes? ¿Cuál es su esencia, su talante? Entonces dice, en el espíritu de vuestra mente,
modificando el talante, la calidad de mi mente, el ánimo de mi mente, la actitud de mi mente. Dios quiere que nuestra transformación comience por la forma en que pienso, por la forma en que interpreto. Tengo que interpretar de tal manera la mentira que decida no utilizar la mentira como un recurso para resolver problemas. Debo analizar y entender en el espíritu de mi mente la envidia de tal manera que rechace esa clase de sentimientos o de emociones. La maldición a tal grado, la venganza, ubicarla en un lugar distante donde digo, la venganza no es para mí, no me corresponde, no voy a participar de esa conducta. Talante espiritual de la persona convertida. Talante espiritual. Eso es valor intrínseco. Eso es lo que realmente somos. Es la manera de hacer, es la manera de pensar, es la manera de sentir, es el ánimo y la esencia, es la disposición. Mi talante, mi disposición. Dios nos está hablando de una nueva mentalidad característica. ¿Sí? Esa mentalidad que me caracteriza como hijo de Dios. Así pienso porque soy un hijo de Dios. Así opino porque soy un hijo de Dios. Así vivo porque soy un hijo de Dios. La conducta no es otra cosa sino el producto de mi pensamiento, de mis ideas, de mis razones. Es la exteriorización de mis convicciones. Cuando estoy convencido de algo, esa convicción modifica mi conducta. Así que no importa quién me rodea y cómo ellos hablan, yo no puedo hablar así porque mi convicción me dice que así no se habla. No es cuando estoy frente a papá o cuando estoy frente a los hermanos o cuando estoy en la iglesia. Uy, no digas eso que está en la iglesia. Sí, no funciona así. Funciona donde mis convicciones modifican mi forma de vivir. Aleluya. Mire ese versículo 24 para terminar. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre que es usted, ese nuevo ser que es usted, fue creado según Dios. Y eso es más intenso que el capítulo 1 de Génesis. Porque aquel capítulo 1 duró lo que un merengue en la puerta de un colegio. ¿No es cierto? Tan pronto apareció la serpiente, la mujer se fue a bailar, invitó al marido, bailaron los tres. Eso fue un desastre. Eso fue un desastre. Pero aquí dice, Dios nos ha dado otra oportunidad. En Cristo Jesús usted ha sido creado de nuevo y es conforme a Dios en justicia y santidad. Eso habla de la naturaleza de la santidad como proceso de desarrollo. El día que usted se convierte, usted no es santo en todo. Al otro día de convertido, allá se fue en el barrio y se agarró a los golpes con alguien. Y dice, ay, pero yo no me convertí ayer. Bueno, me convertí ayer, pero la santidad está en proceso. Diga conmigo, la santidad está en proceso. Hay un proceso de crecimiento, pero ese proceso tiene que ser amado por nosotros. Tiene que ser querido por nosotros, tiene que ser deseado por nosotros y tiene que ser estimulado. Aleluya.
Mire cómo dice la Biblia de las Américas. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el nuevo hombre fue creado en semejanza de Dios en cuanto a justicia y santidad. Es ese aspecto progresivo de la santidad. Dios nos quiere enseñar a anhelar cada día ser más santos, similares a Dios, no en determinación divina, sino en conducta diaria. Mi conducta tiene que ser distinta. Cierre sus ojos. Vamos a la presencia del Señor. Pidámosle a Dios que estos poderosos principios los podamos vivir, desarrollar. Aleluya. Que esa conciencia que se inclina hacia allá, hacia la cauterización, hacia perder la sensibilidad. Sí. Mentí, sí, pero fue una mentirilla. Codicié, sí, pero no fue gran cosa. Insulté, sí, pero en buenas palabras. Me burlé, sí, pero con buen gusto, con estilo. Vamos a decirle a Dios: yo quiero ser como Jesús. Dígale a Dios el Padre: hazme como Jesús. Ayúdame, Señor, a caminar en tu voluntad, en tu propósito, en tu razón. Ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu palabra. Señor, enséñame esa disciplina de la mente, esa disciplina del pensamiento. Enséñame, Señor Dios, a dedicar tiempo, esfuerzo, a corregir mis pensamientos, a corregir mi conducta, a cumplir las promesas que te hago y a desear con todo el corazón imitarte a ti. Señor, aléjanos de los modelos que presentan los políticos. Alejarnos, Señor, de los modelos que presenta Hollywood y su industria. Alejarnos de los modelos que presenta la sociedad. Alejarnos de los modelos que presenta este mundo. Enséñanos a amarte a ti como modelo, amarte a ti, Señor, en tu propósito. Señor Dios, se requiere cambios y quiero cambiar. Quiero sustituir lo malo con lo bueno, lo de este mundo con lo divino, lo de los hombres con lo tuyo, Señor. Sustituir las impurezas por la santidad. Enséñanos a amar más la santidad que las bellas formas, a amar más la santidad que la apariencia. Ayúdanos, Señor, a caminar